Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan Am Post. José Acel fue uno de los niños que gracias a la operación Pedro Pan, aquel gran éxodo de niños cubanos hacia los Estados Unidos, logró salir de Cuba en busca de un futuro mejor. Hoy es un destacado académico del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami y está con nosotros para hablar de Cuba, de los mitos alrededor de la todavía muy alabada Revolución Cubana, del panorama en la isla después de la muerte del dictador, de la muerte de Fidel Castro, y pues para darnos en general su visión de lo que Cuba le puede enseñar al mundo entero. José Fidel Castro, el eterno dictador, murió hace poco. Sin embargo, pues lo cierto es que dejó todo un sistema de inteligencia y toda su maquinaria para mantener el comunismo. ¿Tú crees que la muerte de Castro significa algún tipo de esperanza para el pueblo cubano o en realidad el régimen está tan bien establecido que la muerte del dictador pues no tiene ninguna consecuencia? No, desde un punto de vista práctico, Fidel Castro ya llevaba casi 10 años fuera del poder. Es decir, que su muerte ya más que anunciada no significa mucho desde el punto de vista de gobernabilidad. El régimen se mantiene intacto desde ese punto de vista. Puede tener un efecto simbólico y demás, pero no va a afectar la gobernabilidad del régimen cubano. Ya, José, uno de los interrogantes más grandes que la gente se hace al respecto de lo que sucede en Cuba es ¿cómo es posible que se haya mantenido durante tanto tiempo esta dictadura? Es decir, Fidel fue uno de los dictadores más largos de la historia. ¿Cómo se puede explicar que el pueblo cubano no se haya alzado y que siga esclavizado? Bueno, porque tenemos que entender que este ha sido un régimen totalitario, no necesariamente un régimen autoritario como han sido los que hemos visto históricamente en América Latina. Y los regímenes totalitarios tienen esa peculiaridad de que toman control absoluto de todos los medios, de toda la información y demás, y es prácticamente imposible derrotar un régimen totalitario desde adentro. Y eso es una de las razones que explica por qué ese régimen ha tenido éxito. Sí es cierto que el régimen ha tenido algunos adeptos y ha tenido algunas personas que han favorecido ese régimen, pero bueno, lo mismo pasó con Stalin, pasó con Hitler, pasó con Mao, ¿no? Esos son regímenes que sin ayuda exterior de alguna manera o de otra es prácticamente imposible. Ya, José, ahorita que tú hablabas de la información, de cómo la tiene capturada pues el gobierno, yo quiero aprovechar que tú conoces pues de cerca la situación que viven los cubanos. Hay todo un mito, hay toda una historia fantasiosa sobre unas supuestas conquistas sociales de la Revolución Cubana, que por ejemplo la gente no se muere de hambre o que la salud y la educación son muy buenas. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tanto se le pueden creer a esas cifras dadas por una dictadura? Bueno, primero que nada, a las cifras no se le pueden creer absolutamente nada. Yo he seguido las cifras del gobierno cubano por décadas y son cifras totalmente inconsistentes, cifras que no se ajustan a la realidad. Pero lo que debemos entender es que en 1958, antes de la Revolución Cubana, Cuba era uno de los países más prósperos en América Latina, en muchos de los índices económicos, el número de cámaras de hospitales, números de automóviles, el per cápita, calorías y demás, era número 1 o número 2 en nuestro continente y en muchos de esos índices por adelante de Italia, por adelante de España. Es decir, que Cuba en 1958 era un país sumamente próspero. Hoy Cuba es un país paupérrimo al nivel de Haití. Es decir, que lo que se ha hecho en estos casi 60 años es destruir la economía cubana y la infraestructura económica, moral y cívica de ese pueblo. Claro, José, ¿cuál es la verdadera situación en Cuba en este momento? ¿Cómo viven cubanos? Es decir, ¿qué le podemos decir a aquellos que siguen defendiendo a Cuba, aquellos que desde la comunidad de sus países capitalistas hablan de los Castros como unos hombres de buen corazón? Bueno, primero que nada tenemos que señalar que son personas que viven sin libertad y desde el punto de vista filosófico no es posible
alcanzar la felicidad si no somos libres. Es decir, que es un pueblo que vive sin libertad. Estamos viendo, por ejemplo, en este momento, un éxodo continuado de decenas de miles de personas que arriesgan su vida lanzándose al mar para escapar de ese régimen. Es decir, que no es solo un caso de escasez económica, sino es un caso de vivir sin aspiraciones, sin libertad, sin esperanzas para un futuro mejor. Y eso queda claramente demostrado por el número de cubanos que día tras día hacen lo imposible para escapar de esa prisión. José, ¿tú ves en el corto plazo, en el mediano plazo, ves alguna salida para Cuba? ¿Cuál crees tú que pueda ser el camino que pueda llevar a Cuba a la libertad? Bueno, desafortunadamente yo no veo un camino directo de lo que es Cuba hoy a una democracia liberal, clásica y a una economía de mercado. Francamente se me hace difícil ver ese trayecto directo. Sospecho que vamos a ver quizás movimientos de un gobierno totalitario, quizás a un gobierno autoritario, quizás una dictadura militar en el modelo panamericano clásico y demás. Pero a mí personalmente me cuesta trabajo ver un camino directo hacia una economía de mercado, más que nada porque es un pueblo que está anestesiado por el miedo y que ha interiorizado valores socialistas desde el punto de vista de desear una gran función para el gobierno en la sociedad. Es decir, que es un pueblo que espera que los cambios y todo se lleven a cabo de arriba hacia abajo, y no necesariamente un pueblo que entiende el principio democrático de que los cambios son de abajo hacia arriba, es decir, que se originan con la población y no con los gobernantes. Y desafortunadamente los memes, como yo le llamo, culturales que se han creado, son unos memes que me sugieren un estatismo prolongado para esa trágica isla. José, la relación entre Venezuela y Cuba ha sido muy importante. Venezuela durante años pues ha mantenido a Cuba, sin embargo ahora están atravesando una grave crisis. ¿Tú cómo crees que va a afectar esto? Es decir, ya ahora que no pueden tener todo el dinero que obtenían de Venezuela, ¿cómo crees que va a cambiar esto la situación en Cuba? Bueno, el general Raúl Castro, entendiendo que esto venía, ha estado tratando de diversificar las fuentes de ayuda de Cuba, acercándose, por ejemplo, a Irán, y quizás parte de la estrategia ha sido este acercamiento con los Estados Unidos para recibir más turistas norteamericanos y demás, es decir, buscando la manera de compensar por la pérdida de esa gran ayuda que le daba Venezuela. Se están acercando más a China, más a Irán y a otros países buscando esa ayuda. Pero quizás la gran diferencia es que cuando la ayuda que venía originalmente de Chávez y después de Maduro era una ayuda incondicional, ¿no? La ayuda que Cuba va a recibir, ya sea de Irán o ya sea de China, va a estar condicionada a los deseos de esos países, ya sea que Cuba los ayude con sus servicios de espionaje o que Cuba los ayude con votos en las Naciones Unidas o demás, pero va a ser una ayuda condicionada y eso quizás sea la mayor diferencia. Claro, José, tú hablas de las relaciones pues que tiene Cuba y entre pues uno de los productos de mayor exportación. Yo creo que uno podría hablar de toda esa maquinaria para mantener el comunismo, de la inteligencia que hay detrás, que por ejemplo le vendieron a Venezuela durante años y que efectivamente lo lograron. Yo quisiera que tú nos hablaras un poco de todo ese espionaje, de toda esa inteligencia, de esa maquinaria que los Castro han estado además ofreciendo como producto. Bueno, hay que entender que en términos de inteligencia humana, Cuba es uno de los países de mayor capacidad
quizás número 3 o número 4 después de los Estados Unidos y quizás Israel. Cuba es un país con una capacidad desproporcionada para ser una isla de 11 millones de habitantes, con una capacidad de inteligencia que se desarrolló originalmente como parte de la Guerra Fría. Son personas que han sido entrenadas por la KGB, por los servicios de inteligencias alemanes y demás. Hoy en día, Cuba ha convertido esa capacidad de inteligencia, de penetrar los servicios de Estados Unidos y demás, lo ha convertido en un negocio. Es decir, lo que en algún momento quizás fue algo ideológico, Cuba hoy lo ha convertido en un negocio y vende inteligencia a países, por ejemplo, Corea del Norte. Corea del Norte es un país que no tiene la capacidad de penetrar en los Estados Unidos y pues Cuba simplemente le facilita, le vende esa inteligencia. Lo mismo puede ser con China, lo mismo puede ser con otros países. Es decir que lo que en algún momento fue un servicio de inteligencia excepcionalmente bueno, basado en ideología, hoy lo es basado en intereses comerciales. Claro, José, pues ya para terminar, ¿qué ejemplo, qué enseñanza le deja Cuba al mundo entero? Bueno, si quisiéramos verlo objetivamente, pudiéramos aprender primero que nada que los sistemas de planificación central económico, esas economías de orden y mando, como fueron las economías de la antigua Unión Soviética y sus satélites, simplemente no funciona. Lo que produce prosperidad es la libertad económica y política de los seres humanos. Si queremos adelantar, y esto es una lección importante para América Latina, si queremos adelantar y avanzar económicamente, tenemos que centrarnos en las libertades individuales de las personas, libertades políticas y libertades económicas. Yo creo que esa es una de las señales más importantes, o una de las lecciones más importantes que podemos aprender después de casi 6 décadas de ese experimento comunista que ha sido Cuba. Bueno, José, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por invitarme y un placer. Bueno, yo cerraría este podcast con una de las frases que dijo José durante la entrevista. Es imposible alcanzar la felicidad si no se tiene libertad. En Cuba lo que hay es un montón de esclavos y estoy segura que ninguno de nosotros en nuestros países con economías de mercado cambiaría su libertad por irse a vivir en un lugar en el que el gobierno te dice hasta lo que tienes que comer. El problema de Cuba no es solo la miseria y el hambre, que por supuesto son evidentes, sino que además, como en todos los lugares donde hay comunismo, no hay libertad. La gente no tiene sueños porque simplemente no es posible cumplirlos. No tiene ningún sentido soñar. La dictadura cubana lleva más de 50 años arruinando vidas. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima emisión.